Namaste y bienvenidos, bienvenidas a esa conferencia en el Congreso de Yoga, Construir un Mundo Mejor. Yo agradezco de corazón esa invitación por parte del Dr. Jorge Carvajal y agradezco al Centro de Yoga Shivananda de Madrid de ser el anfitrión en esta ocasión para esa conferencia. Vamos a hablar de la vida de un gran maestro espiritual del siglo XX, Swami Shivananda. Le veis aquí en su ashram, en Rishikesh, en los pies de los Himalayas. Swami Shivananda es un personaje muy amplio. Era un médico, era un monje, era un gran escritor, era un gran yogi. También era un visionario para un movimiento espiritual que todavía está en plena expansión hoy en día. Fue el fundador de una importante institución de yoga en Rishikesh y fue, y quizás podemos decir, todavía es un guía espiritual para personas del mundo entero. Nació en el año 1887 en el sur de la India, en un pequeño pueblo llamado Patamadai, en el estado de Tamil Nadu. Nació en plena era colonial, pero especialmente esta zona donde él creció era un lugar de mucha tradición. También prevalecía el sistema de casta. Su padre era un brahmin, de la casta de las personas educadas, de los que han estudiado, de los que también es la casta de los sacerdotes. Su padre trabajó en la corte del Maharaja local y Swami Shivananda entonces no se llamó así. Su nombre de nacimiento es Kuppuswami y su nombre de familia era Iyer. Kuppuswami nació en este pueblo, Patamadai, y la práctica de la religión era muy natural para su vida. Tanto la visita en los templos locales, pero más que todo, el culto a la divinidad en casa. En una casa brahmin de la India del Sur, de esa zona, todavía hoy es normal que en la planta baja hay como un cuarto aparte para Dios. Allí vive Dios, en la casa. Lo llaman el cuarto de la puja. Puja significa el rito de adoración. Y ahí hay un murti o la estatua de la divinidad familiar, a veces se llama divinidad familiar. Significa que la misma divinidad se ha ido adorando y la misma estatua ha recibido el culto durante muchas generaciones. Así, Kuppuswami desde pequeño asistió a su padre en el culto, la adoración, la puja, en el cuarto de puja de Dios. Creció con la convicción que Dios vivía en su casa. Menciono ese detalle porque es de relevancia para una primer gran experiencia espiritual que vivió y demostró Kuppuswami. Parte de su carácter le encantó el deporte, la gimnasia, y también aprendió artes marciales que son muy desarrollados en la India del Sur.
Se llama Kalaripayat. Tiene muchos aspectos. Uno es un tipo de lucha de esgrima. Y buscó entonces un maestro para este tipo de esgrima. Y encontró uno. Y empezó a tomar clases con él. Pero este maestro de esgrima no pertenecía a ninguna casta. Era un fuera de casta, un intocable. Y no tardó mucho que su familia, o bajo la presión del pueblo, se le acercaba y le decía: es imposible, tú como hijo brahmin, de una familia brahmin, no puedes ser estudiante de un maestro intocable. Y en este momento, Kupuswami tuve una vivencia espiritual profunda. Él sentí que la divinidad que vivía en su casa, en el cuarto de puja, saltó de la estatua. Dios dio un salto de la estatua en el corazón del maestro de esgrima. Lo vivía tan naturalmente que enseguida actuaba según. Se fue al cuarto de puja, cogí los enseres de adoración, flores, incienso, un poco de arroz, y se acercó al maestro de esgrima y le trató como si fuese el Dios del cuarto de la puja, y le hizo un culto de adoración. El pobre maestro de esgrima se quedó helado, y la gente del pueblo estaban muy sorprendidos y muy impresionados también. El futuro Swami Shivananda contó a veces que esta experiencia le ayudó muchísimo a ir más allá de estas limitaciones de casta, de género, de edad, ¿no?, de nivel de sociedad, etc., cuando luego desarrolló su carrera de médico. Se sentí muy atraído por esa carrera, lo cual fue también poco usual en el área donde él creció, de estudiar alopatía. Estudió entonces medicina alopática. Y durante sus tiempos de estudio tuve problemas económicos, y para resolverlos empezó a publicar una revista médica que se llamó Ambrosia. Él era simplemente estudiante en medicina, pero publicó esa revista, Ambrosia, el néctar de la salud. Y había artículos cortos de inspiración directa, más que todo prevención o remedios de cocina con hierbas para la tos, para cosas que todos parecen a diario en su vida. Y escrito por gente muy interesante porque tenían distintos nombres, pero la verdad era que todos los artículos estaban escritos por Kupuswami mismo. Él lo escribió, lo imprimió, lo distribuyó y recaudó entonces un poco de dinero que le ayudó a financiar sus estudios. Cuando acabó su estudio de medicina, también hubo otro momento poco usual, porque él decidió hacerse uno de estos médicos sin fronteras, como lo llamaríamos hoy en día. Kupuswami había oído hablar de la necesidad de personas en Malasia, más al este, más hacia el sur Asia, un país donde había un inmenso desarrollo industrial en esta época. Estamos hablando principios del siglo XX. El cultivo de goma, grandes plantaciones de goma, donde trabajaban muchísimas personas de la India del Sur, como trabajadores emigrantes o inmigrantes. Y no tenían atención médica ninguna. Y un amigo que trabajaba ahí como médico le había invitado a dirigir un hospital. Así él se fue a Malasia y durante 10 años vivió como el doctor Kupuswami Iyer en Malasia, atendiendo a las personas en el hospital, organizando el hospital,
también tenía una práctica, una consulta en casa, y su estilo era muy caritativo. Se les conocía de pronto como el buen doctor, Kupuswami Iyer. Durante este tiempo lo que sabemos de él es que tenía un carácter muy jovial, muy de compartir. Atendía también actos sociales, pero siempre con un toque religioso, podemos llamarlo espiritual, podemos quizás ya llamarlo yógico. Cuando estaba invitado a cenar, vino con su armonio plegable, lo desplegó y empezó a cantar kirtan con las personas, mantras, y luego participó en el evento. Sabemos un poco sobre su vida a raíz de un serviente doméstico, su cocinero, lo cual es muy habitual, usual en Asia en general, en la India, en la cultura hindú, que hay personas que ayudan en casa. Y el doctor Kupuswami necesitaba ayuda, y este cocinero cocinaba entonces para el futuro Swami Shivananda, y en esa época de médico en Malasia ya empezó a practicar Hatha Yoga, asanas, pranayama. Le encantó la práctica de Hatha Yoga, y no solamente le encantó, tenía ese entusiasmo tan natural que su propio cocinero tenía que aprender con él y luego sentarse con él y comer con él. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo cocinero, mucho más tarde, cuando Kupuswami ya era Swami Shivananda y vivía en los Himalayas, este mismo cocinero quedó tan impresionado por su práctica de yoga con su maestro, su jefe, digamos, en Malasia, que se fue en busca de un maestro espiritual. Y adivina a quién luego encontró, al mismo Swami Shivananda, transformado en monje renunciante en los Himalayas, y aprendió de él. Y así los otros discípulos de Shivananda sabían más cerca de qué pasó verdaderamente en Malasia durante esos 10 años. Y lo que pasó es que Shivananda se hizo cada vez, el futuro Swami Shivananda se hizo cada vez más pensativo, más introvertido, porque veía mucha miseria. Intentó aliviar la miseria física, pero más que todo también mental, psicológica de los pacientes, y veía cada vez más que tenía limitaciones en las herramientas que estaban a su alcance para ayudar a las personas. Hubo un momento clave que llevó Kupuswami a una decisión importante, que fue cuando un monje errante, un sadhu, llegó al área donde vivía Shivananda y estaba muy mal, estaba muy enfermo, al punto de morirse. Y Kupuswami le llevó a su casa y le atendió día y noche y consiguió salvarle de esa enfermedad. Y por agradecimiento, luego ese monje le entregó un libro sobre Vedanta, la filosofía sublime de la unidad de la conciencia, y tocó una fibra muy directamente en Kupuswami. Fue a raíz de eso que él decidió dejar toda la carrera médica, toda su situación exitosa en la sociedad allí en Malasia, y volvió a la India. El futuro Swami Shivananda describe su propio estado mental de entonces así, lo leo. No hay en la vida una misión más elevada que el ciclo diario de los deberes oficiales de comer y beber. No hay ninguna forma más elevada de felicidad eterna que estos transitorios e ilusorios placeres. Qué incierta es la vida aquí. Qué insegura es la existencia en este plano terrenal, con varios tipos de enfermedades, ansiedades, preocupaciones, miedos y frustraciones.
no es que él era una persona frustrada, solamente su corazón, que le encantaba servir y compartir y aliviar sufrimiento, veía las limitaciones y una situación aparentemente sin salida si no encontraría primero él una solución. Entonces, a la vuelta en la India, volviendo a su pueblo, con sus pertenencias, fue recibido como un héroe que había alcanzado un éxito y una carrera y que ahora volvía a ver a su gente. Pero Kupuswami ni siquiera volvía hacia su casa. Cuando estaba en camino de la estación de tren a la casa, luego dijo a las personas: se me ha olvidado algo en la estación, vosotros adelante, luego estoy con vosotros. Se fue a la estación, cogió el primer tren y desapareció para siempre. Así fue el fuego de renuncia en él. Y se hizo un monje errante, es decir, no todavía monje, porque no estaba iniciado, pero lo llaman sadhu en la India. Los sadhus son personas en búsqueda espiritual que tienen una vida totalmente libre, como un pájaro. No tienen ningún deber hacia la sociedad y la sociedad tiene un muy pequeño deber hacia ellos, que es dar un poco de limosna. Si no, estas personas andan por libre. Hoy en día hay que decir que la mayoría de ellos son simplemente mendigos que se ponen el traje de sadhu, pero hay personas muy profundas y sinceras que andan como sadhus. Y Kupuswami entonces empezó a andar a pie desde el sur de la India poco a poco hacia el norte, buscando guía interior, guía en eventos o encuentros exteriores, pero más que todo un peregrinaje personal para deshacerse de todo lo que antes le rodeaba, lo que antes constituyó su vida, para realmente abrirse a lo espiritual. Finalmente, después de muchos meses, llegó más al norte de la India y todavía no había recibido realmente la conexión o la afirmación cuál debería ser su lugar, su conexión, su guía personal, su gurú. Y en esa situación decidió de hacer un paso más para deshacerse de todas las identificaciones anteriores, ya que él había tenido un sirviente doméstico en casa. Decidió ser él un sirviente doméstico para otra persona. Y hizo saber que él estaba en búsqueda de trabajo. Y un director de una oficina de correo en una ciudad del norte de la India le dio empleo. Shivananda era grande, más de 1,80 m, muy culto, con una cara brillante, con mucha habilidad en las cosas. Y su maestro, su jefe, tardó muy poco en darse cuenta que esto no era un sirviente doméstico normal, que había algo allí, un motivo muy diferente que él no entendía. Y le dijo a Kupuswami: siéntese conmigo, por favor. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Y Kupuswami se abrió a esa persona, le contó su situación, y fue ese director de correo que conocía el pequeño pueblo de Rishikesh, al pie de los Himalayas, y recomendó a Kupuswami que vaya allí para practicar yoga y encontrar una posibilidad de crecer y expandir su búsqueda. Le dio un poco de dinero, un billete de tren, y así fue que el futuro Swami Shivananda llegó a Rishikesh. Hoy Rishikesh se proclama a sí mismo como la sede mundial del yoga, algo así, o la capital mundial del yoga. Ha crecido en una pequeña ciudad con todo tipo de problemas de ruido, de polución, etc. Pero entonces era realmente una aldea en un entorno con un charme de paisaje. Lo quiero describir un poco porque saben que el subcontinente de la India está en movimiento, siempre va hacia el norte. Este gran triángulo, el subcontinente alemán, está en movimiento hacia arriba y choca con
con la placa de encima, y eso hizo crecer a los Himalayas. Son montañas muy jóvenes comparado con los Alpes, por ejemplo, y son realmente muy directamente crecen los Himalayas. Cuando llegas a los Himalayas, no es que hay un poco de colina, más colina, poco a poco vas subiendo, es como un muro. Y el lugar donde este muro de los Himalayas acaba o empieza, según como lo veas, y donde sale el sagrado río Ganges, es el pequeño pueblo de Rishikesh. Es una escena maravillosa. ¿Y qué importancia tenía para los yogis? Es que muchos yogis no soportan el frío del invierno en los mismos Himalayas, y para sobrevivir tienen que bajar en invierno de los Himalayas. Y el primer lugar donde llegas es Rishikesh, y allí tenían sus pequeñas cabañas, se crearon pequeños ashrams o comunidades, algunos ashrams más grandes con bibliotecas, para estudiar, cocinas públicas para sadhus, para darles limosna comida, posibilidad de obtener una pequeña cabaña para vivir. Entonces el futuro Swami Shivananda lo veía como un sueño y decidió quedarse allí. Y muy pronto se encontró con su maestro, con su guru. Se llamó Swami Vishwananda. Sabemos muy poco de él, porque Kupuswami se encontró con su maestro solamente un día. Estaba tomando el baño en el Ganges, y justo se acercó también este maestro espiritual para tomar su baño, y hubo como un reconocimiento mutuo. Kupuswami vio un maestro en esa persona que tenía la luz de la conciencia, y este maestro veía un adhikari, un practicante bien preparado para recibir la iniciación del conocimiento. Entonces así fue que este Swami Vishwananda, Swami significa monje, de la rama monástica, una tradición monástica filosófica que va atrás hasta el siglo IX de nuestra era, fundado por Adi Shankaracharya. Este monje, Swami Vishwananda, le inició a Kupuswami en la sadhana, en la práctica, y también en la vida monástica. Y le dio el nombre Swami Shivananda Saraswati. Y desde entonces vamos a llamarle con su nombre, Swami Shivananda. Swami Shivananda le encantó el lugar, y su maestro dijo: ¿puedes quedarte aquí o volver conmigo? Él era del sur de la India. Y Shivananda dijo: yo me quedo aquí. Siempre Shivananda hizo referencia a su maestro, a su guru, pero no hubo más contacto físico que aquel día de iniciación. Una razón por que Swami Shivananda le encantó Rishikesh también es que es un lugar donde tienen que pasar todos los peregrinos que quieren subir a la fuente del Ganges. Hay 4 fuentes del Ganges, y 3 de estas fuentes la carretera pasa por Rishikesh. Entonces los peregrinos en esos tiempos, estamos hablando de los años 20 ahora, 1920, todo andaban, era un peregrinaje andando, difícil, mucha gente también padeciendo enfermedades, y Swami Shivananda con una pequeña bolsa con medicina debajo de un árbol al lado de la carretera atendía 1 hora por día a los peregrinos. El servicio, el karma yoga como médico le era muy querido, y es una de las cosas que no pudo renunciar al servicio. El espíritu de servicio está innato en mí. La sadhana o la práctica espiritual de Swami Shivananda sabemos relativamente poco, excepto de que era constante, profunda y muy austera, pasando muchísimas horas en meditación. Cuando nosotros escuchamos meditación, pensamos quizás en la práctica de la postura, la concentración, ojos cerrados. Pero realmente el yoga es un camino con muchísimas maneras de practicar la meditación.
Existe la meditación del Jnana Yoga, basado sobre la filosofía Vedanta, la reflexión ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Cuál es mi naturaleza real? Esta es la meditación del Bhakti Yoga, que era muy natural para Shivananda, era un gran bhakta o devoto. ¿Cómo conecto con la divinidad? ¿Cómo puedo conocerla? ¿Cómo puedo recibir la bendición de la divinidad en mis meditaciones? Luego tenemos la meditación activa del servicio de Karma Yoga, actuar y no sentir que tú eres la persona que actúa, pero que simplemente la energía del universo actúa a través de ti, en favor de otra persona, que tú te ves a ti mismo en la otra persona en el momento del servicio. De esta manera ya había meditado como Karma Yogi durante muchos años siendo médico. Luego la meditación, lo que podemos considerar más formal, las prácticas de Hatha Yoga, Asana, Pranayama y la meditación en silencio con distintas técnicas de control mental. Todas esas técnicas practicadas por Swami Shivananda durante unos 10 años se le conoció poco a poco como el Dr. Swami en la comunidad de los swamis renunciantes allí, ya que él atendía no solamente a los peregrinos, pero a las personas en su entorno. Él veía muchas personas que hacían austeridades exageradas, que no cuidaban su cuerpo, que no cuidaban su dieta y que necesitan asistencia médica, incluso un poco de guía sensata de que la elevación espiritual no va en contra del cuerpo, pero que mejor cuidar el cuerpo para que el caballo alcance más, para poder meditar. Swami Shivananda vivía de limosnas, de aquella cocina, le llaman cocina de limosna, pero lo que daban allí era un poco de dal, lenteja, y luego chapati, pan plano, simple, soso, todo muy soso. Pero Shivananda quiso incluso intensificar su práctica, ir cada día a ese lugar, encontrarse con otras personas ahí. Hubo momentos en su práctica que quiso retirarse más. Entonces le dieron ración para 3 días, comía lentejas frías y la salsa para su chapati era agua de Ganges. Si tomas agua de Ganges con pan seco, muy de pronto vas a tener diarrea. Y fue uno de los pequeños problemas, hasta graves problemas de salud que tuvo Shivananda durante su vida debido a austeridades de ese tipo. Incluso hacía austeridades del tipo estar en el Ganges frío hasta la cadera y repetir mantra durante 1 hora, 2 horas, más tiempo. Y este tipo de austeridades seguramente le han dado grandes logros espirituales, pero también problemas de lumbago hasta el final de su vida. Entonces, un yogi practica por probar y luego hace experiencias también decepcionantes o difíciles, obstáculos, pero sin hacer el intento personal no se consigue el progreso. Y Swami Shivananda luego recomendó siempre una dieta equilibrada, no hacer ese tipo de austeridad, de estar de pie en el agua gelado del Ganges, por ejemplo. Swami Shivananda, antes de ser conocido como maestro espiritual, veía la absoluta necesidad de practicar en grupo, no tanto por sí mismo, pero como servicio para los demás. Y en lugar de dar clases de yoga o meditaciones él mismo, él organizó encuentros de meditación y pidió a otros compañeros swamis que dieron inspiración, que veían la meditación. Lo que sí se le conoció cada vez más como un gran cantante de mantras. Tenía una voz como una campana, como una gran campana. Todavía hoy pueden escuchar la voz de Swami Shivananda, sus cantos, en vídeos públicos. Y esa voz atraía mucho y la primera práctica compartida
con otras personas después de todos estos años en soledad era participar en grandes eventos de Kirtan. Incluso viajó hacia grandes ciudades de la región como Lucknow y ahí participó en grandes eventos de Kirtan e intentó también ya diseminar un poco las semillas de las demás prácticas de yoga, no solamente la parte devocional del canto. Luego vino el deseo de compartir la enseñanza por escrito. Ya que él tenía una pluma muy fácil, él escribió muy fácil, personalmente, muy directamente, escribió en inglés pequeños panfletos de inspiración espiritual, no tipo poesía, tipo instrucción espiritual. Y uno muy conocido se llama Sadhana Tattva, la esencia de la práctica espiritual, y empieza así: 1 gramo de práctica es mejor que toneladas de teoría. Y cada vez más hubo personas que se sentían atraídos hacia él, le contactaban por correo, le visitaban personalmente: quiero aprender de usted. Y Shivananda dijo: no tengo una situación aquí, no hay lugar para compartir y no tengo el mandato personal de enseñar. Entonces, pero lo que podemos hacer, tú vas al ashram, por ejemplo, de Sri Aurobindo en el sur de la India, sirves al ashram, aprendes de Aurobindo, haces tus prácticas espirituales y escribes un diario espiritual que me lo mandas cada mes. Así quedamos en contacto. A raíz de esos primeros contactos con discípulos, finalmente ocurrió lo que podemos llamar en la biografía de Swami Shivananda la segunda renuncia. Renunciar su situación de renunciante. Bajo la presión de más y más personas que querían aprender de él, y a raíz de un mandato interior que describe un poema así: vio a Shiva, le pidió guía. Shiva me dijo: llena tu copa con el néctar divino y comparte el néctar con todos. Él llenó la copa, yo la compartí con todos. En este poema describe Shivananda que había recibido un mandato interior para empezar a compartir las enseñanzas del yoga. Y se mudó de un lado del Ganges al otro, donde había un pequeño establo de un búfalo, un viejo búfalo. Todavía estaba vivo cuando Shivananda vino, de pronto murió, y en este establo estableció su primer ashram. Ashram significa un lugar de protección, un lugar donde uno toma refugio espiritual. Él llamó este establo Ananda Kutir, la cabaña de la felicidad. Ya vivió con 2 o 3 discípulos, empezando el trabajo que se desarrolló en un gran movimiento espiritual. Después de un tiempo, dio un nombre a su institución y la llamó Sociedad de la Vida Divina. Es un nombre muy poco usual para un ashram en la India. Divine Life Society, Sociedad de la Vida Divina. Normalmente un ashram tiene un nombre sánscrito, se refiere a yoga o quizás al nombre del guru, del maestro. Se puede ver la visión muy abierta que tenía Shivananda y su entendimiento que el yoga era para el mundo entero. Estamos hablando de los años 30, 1930, cuando se fundió esa sociedad. Entonces no se conocía el yoga apenas en Occidente, pero él ya tenía esa visión que era para el mundo entero. Por eso escribió en inglés, enseñó en inglés y llamó a su ashram con un nombre en inglés. Swami Shivananda continuó a escribir y todos los donativos que recibió, la primera prioridad siempre era imprimir libros. Y a veces no había nada por comer en el ashram y los discípulos le miraban un poco: ¿qué hacemos?
Y Swami Shivananda dijo, por supuesto, seguimos con la imprenta, todos podemos salir y pedir limosnas, pero la imprenta hay que nutrirla, hay que imprimir. Y no solamente él imprimió libros, él regaló libros a personas que visitaban nada más un minuto el lugar, les dio un libro o dos. Sus discípulos tenían una vida dura en este lugar, Ananda Kutir. Detrás del ashram había una gran colina, era todo bosque, jungla si quieres. No había servicios, no había duchas, bañarse en el Ganges para ir al servicio, tenían que ir en la jungla y hacer sus necesidades, una mano nada más protegiéndote contra mosquitos. Una vida extremadamente dura, no solamente a nivel de práctica personal, que exigía Swami Shivananda de sus discípulos, pero también de servicio, porque desde el principio toda era para otras personas. Todas las pequeñas comunidades físicas que existían en el ashram eran para visitantes. Y conocí a una señora hindú en el centro de Ginebra, donde a veces venía, del centro Shivananda de Ginebra, venía a visitarnos, cantando un poco mantras. Ella conocía a Swami Shivananda de joven, tenía quizás 10, 12 años y sus padres eran devotos de Swami Shivananda, iban de visita y ella recuerda que era una hospitalidad tremenda, era como vivir en familia y Swami Shivananda era accesible como un tío o un abuelo y siempre trataba a los niños, los visitantes, todos de manera muy cordial y todo era siempre servicio, que los discípulos tenían que cuidar mucho a los invitados. La India todavía hoy tiene como un radar en su cultura donde aparece una nueva flor espiritual. No es necesariamente por herencia que viene de una familia muy espiritual, por lo que ha estudiado. De dónde viene no importa, pero si tiene ciertas calidades de autenticidad. Y entonces, a través de los escritos, los relatos de las personas que habían ido a visitar, se despertó la atención en la capital de la India, Delhi, que está a un día de viaje con tren. Y cada vez, incluso nada más para fines de semana, venían personas cultas, educadas, que hablaban inglés, a conocer este yogi, médico, escritor, que habla, enseña en inglés, que tiene una visión más allá de la cultura puramente hindú en relación con el yoga. Y estas personas estaban tan entusiasmados que empezaron a construir pequeñas casas alrededor de este Ananda Kutir en la colina. Y el trato era, puedes construir una casa, pero mientras no estás tú, lo utilizan mis discípulos. Así los discípulos siempre estaban moviéndose de una casa a otra según si venía el propietario o no para pasar tiempo en el ashram. Swami Shivananda también tenía un hospital de ojos y otros servicios en su ashram, y si venía una persona que quería hacer un poco de karma yoga en ashram, que era médico, su única sadhana era hacer karma yoga de servicio médico. Swami Shivananda veía la necesidad de dar una enseñanza más formal, porque él, habiendo estudiado el sistema académico occidental, como médico alopático, sabía que en el mundo moderno aprender va por currículo, por un curso, por horarios fijos de enseñanza. Entonces fundió la Academia de Yoga y Vedanta del Bosque. Allí lo llamó del Bosque, porque literalmente estaba rodeado de bosque, pero también para decir que no era un tipo de facultad universitaria, sino un lugar de lo que se llama en sánscrito Gurukula, la casa del gurú, todos conviviendo y aprendiendo juntos, pero en un curso. El curso es un curso de 3 meses. Y la gente poco a poco venía y sus propios discípulos
actuaban como profesores. Por ejemplo, el fundador de nuestro centro de yoga Shivananda, aquí en Madrid, Swami Vishnudevananda, era el profesor de Hatha Yoga. Y otros grandes discípulos de Shivananda, profesores de Raja Yoga, Bhakti Yoga, Vedanta, música, etc. Mitología, anatomía, etc. Es ese impulso, este impulso que ha nacido el primer curso de formación de profesores de yoga en Occidente, que fue fundado por un discípulo de Swami Shivananda, que es Swami Vishnudevananda. Pero quedamos con Swami Shivananda, que era un visionario. Él veía muy por adelante el desarrollo de yoga más allá de la India. Y lo veía como algo para todos. Por eso, repito, escribió y enseñó en inglés, pero más que todo dio un paso importante, especialmente si vemos la cultura de yoga hoy en Occidente. Entonces, cuando él enseñó, el Hatha Yoga era algo muy retirado, muy secreto casi, ¿no? El Hatha Yoga, Asana Pranayama, era como una especialización del yoga. Otras personas que practicaban otros yogas como Bhakti Yoga, devoción, Raja Yoga, meditación, muchos de ellos veían el Hatha Yoga como algo oculto para conseguir unos poderes sobrenaturales y lo veían como otros como un tipo de deporte, etc. Pero Swami Shivananda había dado una base científica al yoga. Él, siendo médico, escribió 2 libros importantes. Uno se llama Hatha Yoga, otro se llama Asanas, Yoga Asanas, ambos libros editados por la editorial Kier, también en español. Ahí describió claramente cuáles son los efectos de las posturas, cuáles son secuencias sensatas, por dónde nos lleva el Hatha Yoga, cómo ir del Hatha Yoga a la práctica de la meditación, de la filosofía, etc. Pero entonces, la cultura para nada muy pública de Hatha Yoga era solamente para hombres. Mujeres no practicaban asanas. Y ya que venían siempre familias visitar desde Delhi a otros lugares a Swami Shivananda, y él mandó a todos a hacer asanas y intentó también incitar a las mujeres que empiecen a practicar. Existen todavía vídeos del ashram donde se ve una mujer visitante en el ashram que dice, vale, voy a intentar hacer yoga, pero no quiso quitarse el sari. La postura sobre los hombres con el sari, y con una mano intentó sujetar la postura, con la otra siempre mantener el sari. Entonces, muchos obstáculos culturales, prácticos, pero poco a poco Swami Shivananda consiguió que las mujeres empezaban a practicar asanas. Y lo interesante es que hoy en día en las clases de yoga en Occidente, en otra parte del mundo, si quieres ver si hay un hombre que practica, tienes que buscar con la lupa. Todas son mujeres que practican. Muestra la universalidad del yoga también, como una práctica física de desarrollo corporal practicado por hombres durante siglos en la India, perfectamente se adapta a la práctica de mujeres. Y el cuerpo de un hombre, una mujer, no son iguales, pero la práctica de asanas es tan universal que perfectamente se practica por personas de todas las edades, hombres y mujeres igual, y eso fue la iniciativa de Swami Shivananda. Su enseñanza global, espiritual, era para personas religiosas o no religiosas del mundo entero. Celebró fiestas religiosas como Navidades, Ramadán, fiestas religiosas del sikhismo, del jainismo en su ashram. Y hacía de ahí la bienvenida a todas las personas y también a personas ateístas, porque la filosofía Vedanta va más allá de nombre y forma, a una conexión con un espíritu universal. Swami Shivananda también era un maestro personal, una guía espiritual, muy natural. Digo natural porque él nunca dijo, yo soy tu gurú.
él estaba ahí para servir a los discípulos, buscando la mejor manera, las mejores circunstancias para que puedan practicar y crecer. Una manera de dar consejo era cartas. Él escribió muchísimas cartas personales escritas a mano a personas del mundo entero, dando consejos espirituales. Esas cartas todavía existen hoy en forma de libro y son muy inspiradoras. Ya mencioné antes que Swami Shivananda tenía un gran don de música. Hay fotos de él con varios instrumentos de música en la mano y se ve que no sabe tocar violín, pero cuando tiene un violín en la mano irradia una alegría increíble. Cuando tiene la flauta en la mano irradia alegría, y cuando canta su voz irradia alegría espiritual. Y él insistía que cualquier acto de yoga debe ser acompañado de canto, de mantras. Y no solamente canto de mantras, él no era mucho de dar conferencias. Él escribió libros, pero conferencias quizás 1 o 2 veces al año. Fueron sus discípulos que daban las conferencias. Swami Shivananda, en las meditaciones de la mañana o de la noche, cuando estaba presente, solía dar instrucciones a través de cantos en inglés. Y os canto el más conocido, traducido al español. Canto de instrucción de Swami Shivananda. Sirve, ama, da, purifica, medita, realízate. Sé bueno, haz el bien, sé amable y compasivo. Adáptate, ajustate, acomódate, soporta el insulto y la ofensa, es el yoga supremo. Bueno, la gente lo cantaba con él, y cuando hay un canto así, fácilmente te acuerdas 1 o 2 palabras. Es toda una enseñanza en un canto muy cortito. Sirve, karma yoga, ama, bhakti yoga, da, pues más bhakti, más karma, purifícate, deja que tus emociones, tus impulsos, todos poco a poco se vayan equilibrando a través de una vida activa, devocional y de servicio. Luego medita. Es que meditar no es posible antes de pasar por estos pasos. Decía Shivananda: servicio, amar a los demás, entregarse a los demás y aceptar momentos de purificación, ver de cara un poco nuestras pequeñas imperfecciones de carácter para que podamos hacernos más puros. Y luego la meditación tiene una fundación a partir de la cual luego se puede llegar a realizar o darse cuenta quiénes somos. Las enseñanzas de yoga siempre van basado en yamas y niyamas, o las reglas de comportamiento, las reglas éticas, morales. Swami Shivananda, por supuesto, los enseñaba de manera formal en sus libros, pero en su manera diaria de conectar con las personas, fue un canto que creó, se llama el canto de 18 virtudes, donde simplemente enumera cualidades que valen la pena ser desarrolladas. Son cualidades que emanan más fácilmente de una práctica de yoga de por sí, cuando hay una buena clase de posturas, respiración y relax. Uno se siente más dispuesto a expresar de manera equilibrada la comunicación con los demás. Pero también lo cantaba como una instrucción para la sadhana, para la práctica. Se llama el canto de las 18 virtudes. Serenity, regularity, absence of vanity, sincerity, simplicity, veracity, equanimity, fixity, non-irritability, adaptability, humility, tenacity, integrity, nobility, magnanimity,
charity, generosity, purity. Por ejemplo, muchos otros cantos y todavía pueden escucharlos en vídeos públicos. Swami Shivananda mandó a discípulos suyos por el mundo, al mundo entero. Algunos quedaban residentes del ashram en Rishikesh y de ahí viajaban. Otros dejaban Rishikesh y se quedaban en Occidente, como Swami Vishnudevananda, Swami Satchidananda, Swami Venkateshananda. Swami Chidananda fue el presidente de la Sociedad Divina después de Swami Shivananda. Swami Krishnananda, un gran escritor y filósofo de Jnana Yoga, también quedó en el ashram allí. Los discípulos de Shivananda todos representan una faceta de este gran maestro que era Swami Shivananda. Swami Shivananda es de relevancia para hoy, ya que ha enseñado un yoga para la vida diaria. También lo llamó el yoga del poquito. Uno piensa a veces como una persona que tiene que ir a trabajar, que tiene responsabilidad familiar, que tiene también deseos, necesidades estéticas, querer viajar, conocer el mundo, etc. Está relacionado con amigos. ¿Cómo puede practicar seriamente yoga? Y Swami Shivananda siempre dijo simplemente un poquito de cada cosa. Un poquito de asanas, un poquito de relax, un poquito de aprender a respirar, un poquito cantar mantras, un poquito meditar, un poquito reflexionar, un poquito servir a otras personas. Las primeras ramas de su ashram eran simplemente el salón de estar de discípulos en varias ciudades de la India, donde una vez por semana invitaban a otras personas a lo que se llama satsang, compartir la sabiduría, sat, la existencia, la naturaleza profunda del alma, con una oración, con leyendo una obra de Shivananda o leyendo una escritura. En la India eso era más fácil porque corresponde a la cultura. En Occidente no tanto. De allí, por ejemplo, Swami Vishnudevananda fundió los centros de yoga Shivananda como tipo de consulado o embajada de esas prácticas de poder compartir por libros, por cursos. Pero luego, a través del curso de formación de profesores que se fundió a raíz de la Academia de Yoga Vedanta del Bosque en Rishikesh, este curso de formación de profesores de un mes, uno consigue todas estas herramientas para practicar el yoga del poquito en la vida diaria y compartirlo con los demás. También los muchos libros de Swami Shivananda que siguen traduciéndose ayudan mucho a quedar conectado con esa inspiración de practicar a diario. No es difícil practicar yoga a diario. Lo único es ponerse a practicar. A veces tenemos una inspiración y luego la apuntamos en la hoja. Mañana por la mañana practicaré yoga y lo pones al lado del despertador. Y luego suena el despertador, lo miras y la hoja dice, mañana practicaré yoga. Y entonces lo dejas para el día siguiente y el día siguiente. Y eso es la dificultad, de allí practicar un poco juntos, de allí todos los esfuerzos de llamar a personas a compartir. Incluso como hoy, ahora en los tiempos modernos en línea, agradezco otra vez el esfuerzo de nuestro querido amigo Dr. Jorge Carvajal y el simposio de yoga para construir un mundo mejor. Que podamos practicar y que podamos realizar un poquito la salud y nuestra verdadera naturaleza. Namaste.